años, en 1964, la idea de que existía un campo en el universo y que este campo lo permea todo y que este campo se manifiesta como una partícula. Y resulta que el año pasado, en el Centro de Investigaciones Nucleares, en el proyecto Gran Colisionador de Hadrones, trabajamos nosotros, se encontró a la partícula Higgs, y con ese motivo el Comité Nobel decidió así expresamente, considerando que el experimento Gran Colisionador de Hadrones observó el Higgs, se otorga el premio Nobel a los compañeros. Entonces, de alguna manera nos da mucha alegría que así sea, y tenía que empezar mencionándolo porque pues tiene que ver con el tema que nos ocupa. También debo poner ahí la foto de Robert Prout, este señor que participó al mismo nivel que François Englert y que Peter Higgs, pero que desafortunadamente murió en 2011, así que ya no vivió para ir a este forma. Había estado al pie. Un poco el día de hoy, y claro, uno siempre piensa cuando eso ocurre, la naturaleza humana, ¿y qué dijeron? Y entonces uno siempre en los medios pues coleccionan un poco lo que dijeron. Entonces esto fue lo que dijo, le llaman por teléfono de Estocolmo y dicen, señor, le otorgamos el premio Nobel. Entonces, ¿qué dijo? Y dijo, bueno, acá en inglés, porque es inglés, dice, nunca esperé que fuese a ocurrir esto en el transcurso de mi vida. Le estoy pidiendo a mi familia que pongan champán en el refrigerador. Eso fue lo que dijo. Y esperó 50 años. Era un jovencito cuando propuso la idea y esperó 50 años, porque tiene 84 años. Otro de los que participaron muy intensamente, y aunque no recibe el premio Nobel, sí es muy reconocido por la comunidad de físicos como uno de los proponentes importantes, es Gerald Juranic, que se encuentra aquí, y él dijo, fíjense lo interesante que es el chisme, ¿no? Porque él dijo, es muy gratificante que una idea teórica de hace 50 años tenga tal relevancia en la física de hoy. Sabíamos que habíamos hecho algo diferente y emocionante, pero no esperábamos que esto tuviera que ver con la realidad física. Y resulta que en buena medida por eso la versión del Santo Grial del Rey Arturo, los expertos creyeron que era Inglaterra. Ahora, ¿qué dijo nuestro presidente? ¿Está en inglés? ¿Está en español? ¿No? Bueno, no hay que desesperarse en un año, no hay que desesperarse. En algún momento nos lleva algo. La gran explosión, de acuerdo con nuestra actual idea, comenzó hace 13.800 millones de años. Y esta es una caricatura que muestra cómo pudo haber sido. Es una caricatura que muestra cómo evolucionó en el tiempo, es decir, que el tiempo no podemos representar las tres dimensiones ahí. Pero parece ser que aquí, hace 13.800 millones de años, surgió una chispa, y esa chispa rápidamente creció y luego se ha venido expandiendo con los años. Esta es la idea de Big Bang. Si queremos resumir 13.800 millones de años, pues aquí está. En esta lámina resumimos 13.800 millones de años. Eso se puede hacer, ¿no? Eso es la magia de las gráficas. Entonces, aquí estamos nosotros, aquí hay estrellas, hay galaxias, aquí están los seres humanos, los peces, hay civilizaciones, hay culturas, y luego, a los 300.000 años después de la gran explosión, el universo como era, después de 3 minutos, luego apenas unos segundos antes justo después de que había ocurrido la gran explosión. Bueno, vamos a conversar hoy sobre esta etapa, sobre esta otra, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué ocurría a los 300.000 años después? ¿Qué es lo que hemos aprendido este año? No vamos a hablar mucho sobre los 3 minutos, solamente lo voy a comentar porque los 3 minutos son cruciales para entender el origen del universo, los primeros segundos, y luego al final veremos qué es lo que ocurrió en el momento mismo de la creación o del origen, según lo quieran ustedes pensar, ¿no? Todo lo que hemos aprendido sobre estas 4 etapas en el último año. Y en particular, por supuesto, que en mi caso
personal, pues estoy más interesado en esta franja que tiene que ver con el experimento ALICE, que es uno de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones en el que trabajamos y que tiene como objetivo justamente ver cómo era el universo cuando había transcurrido apenas un microsegundo después de la gran explosión. Este pues es el mapa que seguiremos el día de hoy. Esto es algo que se conoce como formación, y ustedes lo que ven en ese video es que hay un montón de bolitas de colores y luego esas bolitas de colores de pronto se empiezan a agrupar en grupos de 2 o de 3, que son protones, los grupos de 3, neutrones, y que es una imagen caricaturesca de lo que debió haber sido el universo en algún momento. Ahí está un gas frenético de partículas que se mueven, que son quarks, esas bolitas son quarks, y luego se empiezan a agrupar en 2 y 3 para formar estos que son protones. Esa es la etapa de la formación, así se la conoce. ¿Y por qué ocurre eso? Si hay un gas caliente con partículas que se mueven frenéticamente, el universo se expandía y eso hizo que ese gas se fuera enfriando, y al irse enfriando entonces las partículas empiezan a hacer grumos, empiezan a agrupar en grupos de 2 y de 3, que es a lo que conocemos como hadrones. A eso le llamamos hadrones, a grupos de 2 y de 3 quarks. Entonces los protones son hadrones. Por eso es el gran colisionador de hadrones, porque es un colisionador de protones. Hay una etapa muy importante en este fenómeno de recombinación que tiene que ver con este diagrama. Es que el universo, antes de esto, antes de que se formaran los primeros átomos, antes de que los protones empezaran a atrapar electrones, existía la luz, pero la luz estaba fuertemente acoplada con los electrones. Fue necesario esperar a que el universo se expandiera lo suficiente para que se enfriara, y al hacerlo, los electrones empezaron a ser atrapados por los protones para formar los primeros átomos. Por supuesto que los átomos más sencillos son los átomos de hidrógeno, que es por lo nada parecido, que se puede ver, que se puede medir con los detectores. Podemos ver con todo detalle cómo ocurre eso, y lo que Alice está observando es justamente que, contrario a todo lo que pensábamos, lo que estamos viendo en las colisiones es justamente que se forma un líquido, no un gas como habíamos pensado hasta ahora. Una de las observaciones que empieza a ser muy prometedoras del Gran Colisionador de Hadrones del último año es precisamente que el universo temprano parece ser un líquido, no un gas, habíamos pensado. Y aquí les estoy mostrando una animación donde se hace un juego de cómo los iones chocan. Estos se aproximan, chocan, y en ese momento toda la radiación que se produce, ustedes la ven, es caliente, están interaccionando entre ellos, pero en algún momento se empieza a enfriar y se empieza a expandir. Y cómo lo hace es muy importante, si lo hace de manera simétrica en todas las direcciones del espacio o si hay un aglomerado en unas ciertas direcciones acá. Ese hecho da mucha información, y esto es lo que esperamos que ocurra cuando se trate de un gas. Si lo que se produce ahí es un gas, entonces esa radiación se distribuye de manera simétrica en todas las direcciones, pero como van a ver ahora en la animación, si se trata de un líquido, entonces las partículas que lo formaban están interaccionando muy fuertemente entre ellos, y la distribución en el estado final es muy distinta. Aquí está la comparación entre un gas y un líquido. Ustedes pueden ver que hay una diferencia clara. Lo que el experimento Alice está observando, en manera mucho más técnica, por supuesto, que no vamos a exponer acá, estoy tratando de mostrar de manera muy gráfica, lo que ha observado en el último año es justamente que realmente esa distribución parece ser más un líquido que un gas. Y eso es extremadamente relevante, no es solamente una curiosidad, por supuesto que también es una cosa curiosa saber que el universo viene de un líquido, pero también es muy interesante para los cosmólogos tratar de entender cómo era, porque dependiendo de las propiedades de ese líquido, nosotros podemos entender este mapa que les mostré al principio de marzo de este año, que nos muestra las distribuciones de temperaturas en el universo. Entonces podemos empezar a atar cabos, podemos empezar a ver qué es lo que vieron los cosmólogos en marzo, qué es lo que está viendo Alice ahora, y ver si ese líquido nos da información del universo temprano y qué información nos da. Y una de las cosas más fascinantes de los resultados que empieza a ver Alice es que ese líquido tiene características muy especiales que lo hacen llamar a los físicos como un líquido perfecto.
El líquido del que proviene el universo parece ser un líquido perfecto. ¿Qué es un líquido perfecto? Los físicos pensamos en uno de los parámetros de los líquidos para llamarlo o para darle su grado de perfección. Si un líquido es extremadamente viscoso como la miel, se aleja mucho de ser un líquido perfecto. El agua, por supuesto, que fluye mucho mejor que la miel, pero aún el agua, que para nosotros fluye muy fácilmente, es extremadamente viscoso si lo comparamos con un líquido que conocemos en el laboratorio, que es mucho mejor, que es el helio. El helio superfluido, que utiliza el gran colisionador de hadrones, ahí se utiliza helio 4 superfluido, es un helio que se ha llevado a una temperatura extremadamente baja de 1.9 grados sobre el cero, es decir, menos 272 grados centígrados. Ese helio se vuelve superfluido y es un líquido, es algo bien interesante porque sus propiedades son completamente fuera de lo normal. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, helio superfluido aquí y lo dejaran en el suelo, se empezaría a correr por las paredes, se treparía al techo, ¿sí?, desafiando la gravedad y lo cubriría todo. El líquido superfluido fluye sin ninguna limitación, se cuela por la más mínima rendija. De tal manera que la tecnología que se ha tenido que desarrollar para poder utilizarlo ha sido extraordinaria. Es una tecnología extremadamente difícil. No pueden tener el helio en un vaso. Ustedes ponen helio superfluido en un vaso, se estrepa por las paredes, se sale y se riega y se va, hasta que forma una delgada capa de átomos por todos lados. Es imposible contenerlo. Bueno, pues ese helio superfluido, que está muy cerca de ser perfecto, es muy imperfecto cuando lo comparamos con el líquido que está observando Alice, que parece ser el universo cuando este tenía 1 microsegundo de edad. Ese sí que era un líquido perfecto. De esa es la otra noticia que les traía, que es de la que estamos hablando, que es del universo cuando este tenía apenas 1 microsegundo de edad. Se trataba pues de un líquido perfecto y ese hecho tiene muchas consecuencias. Los que trabajamos en Alice consideramos, por ejemplo, que ahí se está gestando una revolución del pensamiento, porque ese hecho tiene otras consecuencias de las que luego platicaremos posteriormente. La manera de entender a ese líquido perfecto implica una gran cantidad de conceptos que parece ser que son muy distintos de lo que anteriormente pensábamos. Y entonces ahora vamos a otra etapa del universo, y para entrar en esta otra etapa, ¿sí?, ya estoy llegando, ustedes se pueden ir viendo cuando se va a acabar la charla, ¿no? Ya llegamos aquí. Ahora vamos a hablar del Big Bang mismo, del origen del universo mismo, ¿sí? Y para ver eso tenemos que entender primero cómo es el átomo actualmente. Eso es como entendemos el átomo. Por supuesto que es una caricatura. Ustedes ya saben que es una caricatura muy mala, porque les acabo de decir que los electrones no estarían tan cerquita. Solo que si les pongo los electrones donde deberían estar, pues no la veríamos aquí. Entonces tuve que hacer una caricatura mala de un átomo de helio. Este es un átomo de helio que tiene 2 protones y 2 neutrones y 2 electrones girando a su alrededor. Entonces ahí tenemos a los protones, que están hechos de quarks. Tenemos a neutrones, que no son elementales, sino que están hechos de 2 quarks. Un protón está hecho de 2 quarks U y un D, un neutrón está hecho de 2 quarks D y un quark U. Y todos estos protones y neutrones están agrupados formando un núcleo, que es el núcleo del átomo. Y alrededor de este núcleo giran los electrones, como lo vemos aquí. Actualmente pensamos que existen en el universo estas partículas. Ya no tenemos que aprendernos toda la tabla periódica de los elementos, con 200 elementos ahí. En realidad es mucho más sencillo. Tenemos 12 partículas de materia. Y los físicos les llamamos campos. A estas partículas que están ahí son los campos de materia. Y pensamos que hay 6 campos de materia a que llamamos quarks, y hay otros 6 campos de materia aquí a que llamamos leptones. Y estos son todos los campos que existen, que conocemos actualmente y que son los más elementales. De esos está hecho todo lo que nos rodea. Más aún, más simplificado aún, en realidad todo lo que nos rodea está hecho solamente de la primera familia, porque aquí hay 3 familias. Hay la familia 1, familia 2 y la familia 3. Y la familia 3 es más pesada que la familia 2, y la familia 2 es más pesada que la familia 1. Y cuando se llega a producir un miembro de la familia 3, este decae rápidamente en miembros de la familia 2, y luego este decae rápidamente en la familia 1. De tal suerte que la materia estable,
que nos forma, todo lo que nos rodea, está hecho en realidad de quarks, U's y D's y de electrones. Así que a los chavos, cuando les pregunten en su clase la tabla periódica de los elementos, dicen U, B y E. Acabó. Es así de sencillo. Dice ya la maestra que forme al hidrógeno, al helio, al litio, al berilio, al oro, al carbono, ¿eh? Está todo hecho de U, B y E. Es así de simple. Pero además de estos tenemos estos otros campos, que son los campos de fuerza. Y existen 4 campos de fuerzas. Y aquí solamente están representados 3 campos de fuerza. Porque el cuarto campo de fuerza, que curiosamente es el campo que nos es más familiar, con el que todos tenemos que vivir y con los que todos sufrimos, que es el campo gravitacional, no está representado acá. En el mundo microscópico, la gravedad no juega un papel importante. Es irrelevante, la magnitud de la fuerza gravitacional en el mundo microscópico es insignificante y no entra en el esquema, porque además es muy difícil meterlo en el esquema. De tal manera que solamente tenemos 3 fuerzas. La fuerza electromagnética, que está representada por el fotón, por la luz. La fuerza débil, que está representada por zetas y Ws. Y la fuerza fuerte, que está hecha de gluones. Son las 3 interacciones, además de la gravedad, que forman todo lo que nos rodea. Una fuerza débil, una fuerza electromagnética y una fuerza fuerte. De tal manera que esos son todos los campos, pero nos faltaba un campo. Y ese campo que nos faltaba no es ni un campo de materia, ni es un campo de fuerza. Esto lo digo porque siempre fue la pregunta. Bueno, ahora los físicos vienen otra vez con otra partícula, ¿no? Salimos cuando el U, pues, ya encontraron una partícula. Y después el C, ya encontraron otra partícula. Y el TOP ya encontraron el premio Nobel para cada una, ¿eh? Sale cada una. ¿Sí? Cada una de estas es un premio Nobel. Hacer esta tablita ha costado al Comité Nobel sus premios varios años, ¿no? Exceptuando por el TOP, que no se llevó Nobel, y excepto por el neutrino del Tau, que no se ha llevado Nobel, todos los demás han sido premios Nobel. Entonces dicen otra vez otra partícula. Entonces no, aquí es conveniente decir que el Higgs es un campo distinto. No es un campo de materia y no es un campo de fuerza. Es un campo de Higgs y tiene características muy especiales. Este campo interacciona con los dos, con los campos de fuerza y con los campos de materia. Y al interaccionar con ellos, les da una resistencia a moverse, les da inercia. Y a esa resistencia al movimiento, a esa inercia, los físicos le llamamos masa. Es por eso que pensamos que el Higgs es el responsable de la masa, es el responsable de que todo lo que nos rodea tenga una cierta resistencia a moverse. Y es por eso tan importante y ha sido tan importante su descubrimiento. Ahora tenemos pues un esquema completo. También hay antimateria, no vamos a hablar de eso el día de hoy, pero a cada una de esas partículas de los quarks y de los leptones que les acabo de mostrar tienen un correspondiente de antimateria que estoy representando aquí con una barrita arriba. Si para un electrón hay su antielectrón y ahí puede uno construir antiátomos de antimateria. En el CERN se forman antimaterias, se están haciendo antiátomos de hidrógeno, pero es un tema del que no hablaremos. Lo que es importante recalcar aquí es que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos completo el esquema. Y es otra vez otro punto para señalar aquí. Son ustedes la generación afortunada que puede ver esta tabla completa. El año pasado no estaba completa. Entonces son los grandes hitos de la ciencia que estamos testificando todos y que creo que debemos de ser conscientes de lo que está ocurriendo. Por primera vez tenemos la tabla completa y esto es el descubrimiento del Higgs en julio del 2012 pasado. ¿Qué tiene que ver el Higgs con el universo? Estamos hablando del origen del universo. Ya hablé del origen de la masa, de que les da resistencia a moverse, pero ¿qué tiene que ver eso con el origen del universo? Resulta que tiene que ver mucho con el origen del universo y que de hecho tiene que ver de manera fundamental con el origen mismo del universo, no con lo que ocurrió después, no con la recombinación que dejó escapar la luz, no con el universo líquido no, con el origen mismo del universo tiene que ver el Higgs, y eso es de lo que vamos a hablar para ir cerrando. Pues ya les había dicho yo que hace 13.800 millones de años ocurrió aquí una gran explosión. Era una chispa diminuta, se las voy a poner aquí en otra dimensión para que se vea un poco más claro, ¿sí?
Entonces aquí ocurrió algo, una diminuta chispa, y pensaban los físicos que no hubiese pasado nada, que estas chispas están ocurriendo continuamente en la nada, sin que se viole ninguna ley física, y aparecen y desaparecen en un constante nacimiento y aniquilación de universos. Pero en el caso afortunado que nos ocupa, el universo que habitamos, ocurrió algo fantástico, ocurrió algo inesperado. Apenas habían transcurrido 10 a la menos 36 segundos, es decir, un punto seguido de 35 ceros y un 1 de segundos, cuando el universo creció súbitamente en un fenómeno al que llamamos inflación. El universo creció del tamaño de un protón, es decir, una diminuta partícula extremadamente pequeña, al tamaño de 1 metro, al tamaño de una naranja o de una pelota. Y esto lo hizo en .0003501 de segundos. Eso es un crecimiento extremadamente violento. Ese fenómeno de inflación no solamente es un fenómeno extraordinariamente violento, súbito, tan vertiginoso que somos incapaces de concebirlo, pero es el fenómeno que hizo posible que el universo se estabilizara. De otra manera, esa chispa de la que surgió todo hubiera desaparecido en un continuo nacimiento y aniquilación de universos. Pero en el caso afortunado nuestro ocurrió la inflación. Y después, una vez que se dio esta inflación y que el universo había alcanzado un tamaño de una naranja, ya no fue posible desaparecerlo más. El universo se estabilizó. Es gracias a la inflación que nuestro universo se estabiliza. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un universo crecer de esa manera? ¿Por qué ocurrió la inflación? ¿Qué es lo que hizo que el universo, que era diminuto, de pronto se estirara para formar un universo estable? Bueno, los cosmólogos se han quebrado la cabeza por mucho tiempo con esa pregunta. Finalmente encontraron, hace algunos años, una respuesta. Y pensaron que es importante que exista un campo escalar con ciertas características. Y una de las características fundamentales de ese campo escalar es que tenga una energía negativa, que en su estado base tenga una energía negativa. Y ahí empiezan los problemas. ¿Cómo energía negativa? Podemos hablar de energía positiva. Uno tiene una batería y de esa batería saca energía. No es posible que después de que se acabó la batería yo le siga sacando energía y la deje a la batería con energía negativa. Si no hay una tal cosa. No hay una tal cosa en el mundo macroscópico, pero en el mundo cuántico sí podemos tener energías negativas. Y para poder entender que el universo creciera de esa manera, los cosmólogos entonces postularon la existencia de un campo al que llamaron inflatón. Y por muchos años los cosmólogos han hablado del inflatón como un campo escalar con energía negativa. Ahora resulta que justamente el Higgs es un campo escalar con energía negativa. Y es muy probablemente justo el campo que necesitan los cosmólogos y al que llamaron inflatón. Entonces, uno de los lados más fascinantes del Higgs, del hallazgo del Higgs, es que se trata precisamente del inflatón que hizo posible la inflación en el momento del Big Bang. Y aquí les voy a mostrar un video. Ya lo había mostrado anteriormente, pero es muy bonito porque muestra muy rápidamente cómo se encontró al Higgs. Aquí está el gran colisionador de hadrones. Ahí se aceleran a los protones en diferentes anillos, se van pasando en diferentes etapas a otros aceleradores que van aumentando la energía, cada vez es mayor. El anillo que tiene 7 kilómetros después los inyecta al gran colisionador de hadrones, que es este gran anillo, y ahí abajo está el túnel. Lo primero que ven aquí son los grafitis de los físicos, y después ven el túnel y a los protones que van viajando a una gran velocidad, pasan la frontera entre Francia y Suiza sin mostrar pasaporte, y ahí van. Los protones formados por 3 quarks a una gran velocidad llegan hasta uno de los puntos de interacción en una caverna en donde se ha colocado un gran detector. Y ahí en cámara lenta estos protones chocan, y al chocar están todos los dispositivos alrededor para ver qué es lo que pasa. Y entonces eventualmente se observa en uno de estos dispositivos que hubo 2 columnas enormes de energía que se depositaron.
y eso muestra la presencia de dos fotones de luz que de manera estadística representa la aparición de un Higgs que decayó en dos fotones. Eso es solamente para mostrarles una de las maneras como se observó al Higgs en 2013 pasado. Pero estamos hablando del origen del universo, y lo que les acabo entonces de mostrar es que una de las vertientes más fascinantes del Higgs es que justamente se trata del inflatón que hizo posible la expansión del universo temprano. Esto es cuando había transcurrido apenas 0.0035 ceros de segundo. Es básicamente el origen del universo, porque de otra manera, sin la presencia de este inflatón, sin la presencia de este campo con una energía negativa, el universo se hubiera aniquilado nuevamente. Entonces es uno de los grandes avances, de las grandes consecuencias del Higgs, y es una de las razones por las que les acaban de dar hace 3 días el premio Nobel a los que propusieron la idea de la existencia de este campo. Todavía hasta el año pasado muchos de los físicos pensaban que un tal campo no existía, porque es la primera vez que se observa un campo con esas características. Que haya un campo con energía negativa es algo que muchos decían, es una locura que no existe. El hecho de que se haya observado el Higgs no solamente ve la estructura de la materia, pero además demuestra que esos campos son posibles, que existen, que tienen energía negativa y que podían haber causado justamente la inflación. Ese es otro de los resultados fantásticos del año que acaba de transcurrir. Y ya para cerrar, quisiera, ya que llegamos hasta el origen mismo del universo, plantear la pregunta que seguramente muchos de ustedes ya se están planteando. Con eso voy a cerrar, que es la pregunta que se plantean aquí. Esto no se ve muy claramente, creo, ¿no? A ver, les voy a decir que llega uno de los miembros de la comunidad y dice: ¿para qué se puede usar esto? Dice: no sabemos lo que hacemos en investigación básica. Dice: qué bonito, le dicen los otros, que están allí a un lado enojados, ¿sí? Dice: qué bonito, si nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Eso le contestan a los investigadores que están haciendo investigación básica. Bueno, qué bueno que no se alcanza a ver. Entonces, quisiera cerrar mi charla hablando un poquito de esto. Y voy a hablar básicamente de una razón solamente, para dar claro, quizá de las 3 razones, la que les va a quedar más claro, porque los seres humanos somos así, ¿no? Primero les diré que hacer investigación básica y entender nuestro universo, hacernos una idea del origen del universo, hacernos una idea de las cosas es importante, porque es lo que nos diferencia de los animales, es lo que nos hace diferentes de cualquier otro ente biológico sobre el planeta. El que nosotros tengamos una idea de cómo las cosas funcionan le da sentido a la vida y le da sentido a que la señora se levante todos los días para llevar a su hijo a la escuela. De otra manera carecería de sentido. Esa es una de las muy buenas razones por las que es importante que haya gente interesada en entender el universo. Otra razón es de que se está generando conocimiento, y este conocimiento que se está generando eventualmente producirá bienestar. No sabemos si el año entrante o dentro de 3 años, pero ya sabemos, porque tenemos una historia, que así ha sido, y que cada conocimiento que se ha adquirido en el laboratorio eventualmente termina en lámparas que producen luz, que producen computadoras. La electricidad hace algunos años era un juguete de los físicos y fue muy criticado por los políticos, y por los políticos de Inglaterra, por la misma reina de Inglaterra, criticaba a los físicos porque se divertían con la electricidad y decía que juguete, así como ellos. Nosotros aquí trabajando como locos y ustedes divirtiéndose con la electricidad y ahora cobran impuestos por la electricidad. La electricidad, es imposible vivir sin la electricidad, y eso fue también un juguete de físicos. El Higgs es por el momento un campo básico, fundamental, que empezamos a entender, pero no nos cabe la menor duda que un día nos servirá para algo y que se dará bienestar a la gente. Esa es la segunda razón. Y ahora la tercera razón me parece que es muy emblemática, y me gustaría platicar para cerrar de algo que es muy atractiva y tiene que ver con la innovación tecnológica. Es lo que hace posible que estos experimentos se realicen,
y que al final de cuentas acaba de tener consecuencias. Y esto me lleva otra vez al libro, que estaba ya de entrada, porque la historia que les voy a contar es una de las historias que cuento ahí. Ahí cuento varias historias del laboratorio más grande del mundo, y una de las historias que les voy a contar está contada en ese libro y tiene que ver con el, para los que pertenecemos a la generación X. Entonces, la generación X somos la generación que jugamos con canicas y con trompos, que jugamos con Nintendo. Somos la generación más afortunada que pueda haber. Sí, sí. Las generaciones más recientes conocen el Nintendo, pero no saben jugar con trompos. Entonces, la generación X conoció EMI. La generación X, nosotros vimos a los discos y nosotros vimos a este perrito girar y girar, ¿no? Cuando los discos de vinilo estaban girando, los discos de carbón, era la compañía EMI, una compañía inglesa que los producía. Y esta compañía, que fue fundada en 1931 en Londres, fue famosísima porque producía cantidad de discos, pero también porque grabó a los principales exponentes, a Frank Sinatra, a The Beach Boys, los 50s, con eso hizo su capital, pero grabó a los Beatles, ¿no? Y ese fue su gran éxito. ¿Por qué? En 1963, que es un año fantástico, en 1963 grabó EMI un disco, que es este que está aquí, que es el disco de los Beatles, que es Please Please Me, ¿sí? El cuarteto de Liverpool. Y ese disco le daría a EMI unas tales ganancias como no las había tenido jamás. Le dio una riqueza extraordinaria a la compañía. Al mismo tiempo, andaba un señor alrededor de la compañía insistiendo en que le dieran dinero para construir un chunche que él quería construir. Y la compañía EMI le decía: nosotros no hacemos electrónica, nosotros no hacemos dispositivos, nosotros hacemos discos. Oh. Y el tipo insistía: oye, es que necesito un dinero porque yo quiero hacer un CT. Un CT es un Computer Tomography, tomografía computarizada. El señor tenía la idea de sacar imágenes de rayos X, por ejemplo, en secciones del cuerpo, y luego juntar todas esas imágenes para hacer una reconstrucción tridimensional del cuerpo. Eso es algo que ya lo conocemos actualmente, se llama tomografía computarizada. Y el señor estaba necio, lo quería hacer. Iba con EMI para que le dieran dinero para hacerlo, y EMI no tenía dinero. Hacían discos, no cosas con rayos X. Pero justamente en ese año, el cuarteto de Liverpool, al que le debemos la tomografía computarizada, le había dado tales ganancias a la compañía EMI que EMI dijo: ok, vamos a emplear parte del dinero para apoyar a este loco que da mucha lata a que haga su invento, ¿sí? Que resultó en el famoso X-Ray Computer Tomography, que es un aparato como este que está aquí, y que empezó a producir imágenes tridimensionales. El necio que daba esa lata es Gottfried Hansfield. Es este ingeniero, en 1970 logró su cometido, y que además es una historia interesantísima porque empezó a darle problemas a Estados Unidos, porque Inglaterra los produjo y empezó a exportarlos. La compañía EMI abrió un branch de la compañía para hacer estas cosas que no las hacían, contrató 15 gentes que se pusieron a producir CTs, empezaron a vender por todo el mundo, y hubo un momento en que Estados Unidos se preocupó porque estaban importando todos los aparatos de Inglaterra, así que cerró la importación de esos aparatos. Que Estados Unidos también tiene las suyas en su protección de la economía. Tuvieron que cerrar, es un hecho histórico. Tuvieron que cerrar, y Estados Unidos se propuso a financiar investigadores para que hicieran sus propios CTs, porque ya les estaba dando miedo que los ingleses estaban vendiendo CTs por todos lados, gracias al cuarteto de Liverpool. Bueno, esa señora ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1979 por el invento del CT, y le dio muchas ganancias a EMI, por supuesto, no necesitamos decirlo. De tal manera que la fotografía de los Beatles debe verse así, que Gottfried Hansfield debería estar ahí, y además Alan McCormack, que fue su compañero en el trabajo que les daría el premio Nobel a los dos. Les dieron premio Nobel a los dos, por etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con el gran colisionador de hadrones? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, déjenme platicarles otra historia. En el CERN
se estudian partículas elementales, y resulta que en 1990 ya se discutía el Gran Colisionador de Hadrones. El proyecto Gran Colisionador de Hadrones se aprobó en 1993, y en 1990 ya las discusiones estaban avanzadísimas, y se había discutido el proyecto desde los 80s, y a los físicos les preocupaba mucho cómo se iba a poder leer toda esa información con los detectores que teníamos. Y resultó que era imposible. Evaluando la tecnología que teníamos, iba a ser imposible leer a esa velocidad. Ya les dije que está tomando datos a 25 millonésimas de segundo. Era imposible hacerlo con los detectores que teníamos. De tal manera que CERN formó un grupo al que llamó Medipix para que desarrollara desde el 90 los detectores que iban a ser utilizados en el 2008 para medir al Higgs. Y este grupo fue muy exitoso. Empezaron a desarrollar la tecnología de silicio para hacer esos detectores. Esta es una imagen que para los físicos, cuando ustedes la ven y dicen, ¿qué es eso? Que los físicos dicen, ¡ah! ¡Qué maravilla! Se van los físicos por ahí, de pronto van a decir, ¡qué maravilla! Y la razón por la que los físicos pensamos que esa es una maravilla es porque aquí están representados detectores, que son estos cuadritos, y estas líneas muestran líneas que van por todos los puntos. Los puntos es el lugar por donde pasaron partículas de radiación. Es decir, que ahí en el centro se dio una colisión, como las que estamos estudiando, se produce la radiación en todas direcciones, y en esos lugares los detectores midieron por dónde pasó, y entonces ahí ponen un punto. Lo maravilloso de esta imagen es que no hay ningún punto fuera de las líneas. Es decir, estos detectores no tienen ruido. El ruido que producían es cero. Pueden reconstruir todas las trayectorias de una manera limpia. Y ese fue el trabajo de este grupo que formó CERN para trabajar en esos detectores para el Gran Colisionador de Hadrones, para medir al Higgs. ¿Sí? Bueno, eso se logró con algo que se llama tecnología híbrida, una tecnología que está ahora muy en boga y que se desarrolló con ese fin, y que permitió a estos físicos construir un aparato que es este que les estoy mostrando. Así que les quise traer la foto para que me digan, no, estaba pensando que no. Es este aparato que se llama MARS. Ese aparato se llama MARS y existe. Y está en Estados Unidos en pruebas, ahorita en este momento con animales, para probar esta tecnología, que es la tecnología híbrida que permite poner un detector aquí junto con su electrónica de lectura. Eso permite hacer una medición rapidísima de las señales que están llegando, la más veloz. Y tan veloz es. Esta es la fotografía de este chip, que ya va en su tercera versión. Existe el Medipix 1, el Medipix 2 y el Medipix 3, ahora está en el Medipix 3. Este chip que se produce ya, el CERN no se interesa en eso, en algún momento produce la tecnología y la da. Pues ese aparato que les mostré está en Estados Unidos, no está en el CERN. El CERN no tiene fines de lucro, no es una industria, desarrolló la tecnología y se la transfirió. Y ahora los gringos están produciendo ese aparato MARS, y es tan veloz en la medición de la radiación que permite formar la imagen de los órganos internos en una radiografía en color. Es decir, no solamente ve la estructura de los órganos internos, pero puede medir la longitud de onda de la radiación que está viniendo y les puede decir si viene de un hígado o del estómago o de los diferentes órganos que nos forman. Y eso lo hace gracias a la medición de la abundancia de elementos en cada órgano. Así que si un órgano tiene más calcio, más yodo, más potasio, eso le permite reconstruir y dar color a la imagen. De tal manera que los tomógrafos computarizados que se están viendo ahorita producen imágenes en color. Y para mostrarles que no es choro, les traje aquí una imagen real. Ustedes se tomó con este aparato que les acabo de mostrar, y es de un animal, es de un ratón, que les muestra a esos órganos con el color real que se obtiene, es decir, no está artísticamente coloreado. Esa es una radiografía en color, es la radiografía del futuro, es el scan CT MARS que se está desarrollando y que surgió estrictamente del Gran Colisionador de Hadrones. Es una tecnología que salió del Gran Colisionador de Hadrones, no de aquí, no de allá, se desarrolló en el Gran Colisionador de Hadrones. Es un ejemplo de qué tiene que ver al Higgs con nuestras vidas. Y ya para cerrar, nada más les muestro esto, que los mexicanos también estamos trabajando desde hace años. Este es un plástico centellador, es un plástico especial. Es un plástico que cuando ustedes lo ven, se ve como cualquier otro, pero resulta que cuando ustedes le ponen luz de un cierto tipo, entonces se genera más luz dentro del plástico.
Es un plástico centellador. Y este plástico lo viene produciendo una compañía en Europa desde hace muchos años y por primera vez lo estamos produciendo en México. Esta tecnología la logró ya controlar uno de los estudiantes que hizo su tesis trabajando con nosotros en ALICE. Él produjo este plástico que ustedes ven ahí, pero no solamente producimos el plástico centellador en México, que es utilizado en hospitales para obtener imágenes, por ejemplo, de cintilograma para riñones, para muchas otras aplicaciones, pero además encontró la manera de embeber fibras. Esto que ustedes ven aquí es una fibra óptica que está embebida en el plástico centellador y que nadie en el mundo sabe cómo hacer, porque en el momento en que ustedes ponen una fibra y tratan de polimerizar el plástico, en el momento de polimerización es una reacción exotérmica, se calienta mucho y todo lo que ustedes pongan ahí con el calor se diluye, es decir, las fibras se destruyen. Uno de nuestros estudiantes, que ya es investigador, que hizo su tesis en esto, encontró la manera de embeber fibras ópticas en plástico centellador que él mismo produce. Esta es tecnología mexicana que se desarrolló a lo largo de los años el grupo mexicano, trabajando en un proyecto así, y está en vías de patente. Este es el número de referencia del INPI. Es otro ejemplo de las cosas que tienen que ver con estas locuras que hacen los físicos, la manera como se divierten y que tienen que ver también con la vida de la que todos queremos gozar. Y con eso termino agradeciendo a un progreso humano. Muchas gracias. No es exactamente lo mismo que estamos diciendo acá, el punto uno, para abundar un poquito en eso. La mecánica cuántica, que está muy bien establecida, no podemos darle en la torre, establece probabilidades. Hay una cierta probabilidad de que eventualmente dos partículas se junten y formen otra. Puede ser muy baja, y la probabilidad de que sea, si es baja o es alta, depende de los estados de energía. Si un arreglo requiere de mucha energía, entonces la probabilidad va a ser muy baja. La probabilidad de que dos partículas colisionen en el acelerador y se produzca un tractor es extremadamente bajo, pero no porque sea imposible tener un tractor que salga del gran colisionador de hadrones, sino porque la energía que se necesita para producir un tractor es enorme. Entonces la probabilidad es extremadamente baja, pero no es cero. Hay una cierta probabilidad de que se produzca un tractor en el gran colisionador de hadrones, solamente que la probabilidad es extremadamente baja porque la energía que se requiere es enorme para eso. Entonces, si el universo tiene energía cero en su totalidad, la probabilidad es enorme de que se produzca. Es un poco la idea en términos cuánticos de lo que se piensa. Sí, buenas noches. Aquí tengo una pregunta. Bueno, yo he pensado algunas cosas, yo no sé mucho de física, soy curiosa y me gusta investigar algunas cosas. Y como se ve a través de la historia, ¿verdad? Antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra era inmóvil, que era plana, y siempre van cambiando de acuerdo a las investigaciones. Simplemente ustedes de unos años para acá pues van haciendo grandes descubrimientos. Mi curiosidad es acerca de dos cosas: los universos paralelos, si los consideran ustedes, siempre se están descubriendo esto, ahora es eso de los paralelos, ¿verdad? O sea, multidimensiones, o aparte, y otros universos iguales a este, en otra dirección. Y en tercera, pues quién es el que toca la cuerda para que se empiece, ¿no? Para que empiece el movimiento. ¿Quién es el que toca la cuerda para que empiece? La cuerda. Ah, la cuerda. Es muy difícil. Bueno, desde la cuerda lo dejamos. ¿Quién toca la cuerda? Vamos a parar. Los universos paralelos, es algo que de hecho ya conversamos aquí en una ocasión. Yo les platiqué la historia de Superman, si ustedes vinieron. Los universos paralelos es algo que ha estado ahí por mucho tiempo y que en una historieta de Superman surgió en los 60, yo se las platiqué aquí, y que en los años 90 los físicos han empezado a tomar muy en serio. Los físicos empezaron a tomar muy en serio la idea de los universos paralelos. Los universos paralelos es una idea especulativa. Déjenme empezar por decir, es una especulación. Cuando ustedes lean algo en las revistas o algo, traten de hacer la distinción entre las ideas especulativas que tenemos los físicos y lo que es real. Nosotros nos da mucho gusto ver al Higgs, porque eso es una observación experimental, reactiva. Cuando ya sale eso está ahí. Ustedes lo vieron, lo vivieron, lo entendieron, es conocimiento establecido, es un premio Nobel por eso, es conocimiento establecido. Pero hay especulaciones.
Y hay especulaciones que son muy útiles. Por ejemplo, una especulación muy útil es la de universos paralelos, pero no hay manera de ver por el momento si hay una tal cosa o no. Es una especulación. ¿Por qué les gusta mucho a los físicos? Desde hace algunos años para acá les gusta mucho a los físicos porque explica fenómenos que no podemos entender de la mecánica. La mecánica cuántica es desconcertante, es muy difícil. Casi todos los físicos siempre han dicho, cuando quieren decir una frase rimbombante, los físicos hacen una frase rimbombante que no hay error, eso va a estar bueno, eso va a ser bueno. Entonces, si usted cree que entendió la mecánica cuántica, quiere decir que no ha entendido nada. Porque la mecánica cuántica es muy difícil de entender, es extremadamente difícil. Entonces, una de las cosas que han sido difíciles de entender es la paradoja del gato de Schrödinger, que probablemente algunos de ustedes saben. Y una manera de explicar, por ejemplo, la paradoja del gato de Schrödinger es con universos paralelos. ¿Qué tal si hay universos paralelos? Oye, ¿cómo los voy a ver? No los puedes ver. Bueno, entonces es una idea especulativa que resulta interesante. Ahora veremos si hay una tal cosa así. Tiene que haber una predicción, tiene que haber algo que podamos medir, porque la física es una ciencia experimental. Eso sí, no habrá manera de que aceptemos todos algo así sin una observación experimental por medio. Ahora, la historia de Superman, para los que no vinieron, es muy buena. Se las la historia de Superman es muy buena, es extraordinaria. En una ocasión Superman, en los años 60, tiene sus años, se le ocurrió, usted sabe que Superman puede viajar a una gran velocidad y según esto puede transportarse atrás en el tiempo. Entonces se le ocurrió, en ese momento a Superman, voy a viajar atrás en el tiempo y voy a evitar que maten a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford en 1872, 1870, a balazo, un balazo Abraham Lincoln en el teatro. Entonces Superman dijo, ¿qué tal si yo viajo atrás en el tiempo y evito eso? Y entonces lo hace Superman. Entonces se va atrás en el tiempo y como tiene que ser, ¿verdad? ¿No? Si yo hubiera sido, yo hubiera bajado unos 2-3 semanas antes para que corriera un poco. No, él llegó en el momento justo cuando yo no sé por qué. Podría haber paseado un poco por ahí antes, ir al teatro con calma. No, llegó en el momento en que ya el tipo va a disparar. Entonces su hermana agarra la pistola y hizo un nudo. Así tiene que ser. Hace un nudo en la pistola y evita que Abraham Lincoln sea asesinado. Y entonces ya Superman lo hice, ahora voy a regresar a donde estaba, al presente. Entonces otra vez regresa al presente y rápidamente se va a la biblioteca del Congreso. Voy a ver la biblioteca del Congreso, voy a ver los libros de historia y todo va a ser distinto. La historia, he cambiado la historia, dice Superman. Entonces va a la biblioteca, saca un volumen y dice, Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford en 1800. ¿Qué pasó? Si yo acabo de evitar que lo asesinaran, ¿por qué la historia siguió su curso? Y no entiende, y ahí van 3-4 números, y tienen que comprarlos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible? Entonces de pronto se le ocurre a Superman que quizá cuando estaba viajando al pasado no se dio cuenta de algo. Entonces lo vuelve a hacer. Y resulta que cuando está girando el pasado hay una perforación en el espacio-tiempo que colinda con otro universo. Y entonces logra romper esa barrera y entra en otro universo. Y se da cuenta que entonces existen universos paralelos. En un universo, Abraham Lincoln no murió y en otro sí murió. Y es una manera de explicar paradojas. Es así como se explican paradojas en la mecánica cuántica. Dice, no, es que no pasa nada, no hay ningún problema. Yo salvé a Abraham Lincoln y en ese momento se creó un universo en donde Abraham Lincoln no murió nunca. Solo que hay otro universo que continuó siendo como era. Esa fue la propuesta, una de las primeras propuestas de los universos paralelos en Superman, en las historietas de Superman. Y luego a los físicos les encanta la idea, en los años 90. Pero esa es la historia, ¿no? Es un poco la historia de los universos paralelos. Sí, muchas felicidades, señor expositor. Me pareció excelente su exposición, habernos traído los premios Nobel y haber hecho esa exposición tan bien llevada. Solamente que no me pareció la caricatura que hizo usted de nuestro señor presidente. Gracias.
sabe la de John Tito? ¿Se sabe la historia de John Tito? De John Tito. John Tito era un pelado Estoy de acuerdo que dijo con 10 años de anticipación que iban a ser colisionador de hadrones antes de que iniciara el colisionador de hadrones. Que esa es otra cosa del yo cuántico. Sí, mire, mi pregunta tal vez no tenga que ver mucho con el origen del universo, pero en cierta forma es parte del universo. Es una duda que yo tengo. No sé si usted tenga conocimiento de un cuerpo celeste que si volteamos hacia el lado donde se pone el sol, podemos observar que en cuanto oscurece aparece un cuerpo celeste como una estrella enorme, o sea, muy brillante, mucho más grande que cualquier otro tipo de estrella. La cosa con esta estrella o con este cuerpo celeste es que poco a poco va moviéndose, o sea, no se nota, es realmente imperceptible cómo es que se está moviendo, se mueve hacia el lado derecho y al transcurso de tal vez un par de horas se mueve hacia abajo hasta que ya desaparece. Entonces mi duda es qué tipo de cuerpo celeste puede ser esto. Normalmente nosotros vemos a las estrellas que están fijas en un punto, o sea, siempre las vemos en el mismo lugar, pero este cuerpo celeste pues, es un poco diferente. Entonces no sé si tenga usted conocimiento de este cuerpo que le hablo, de este cuerpo celeste, o de algún otro tipo de cuerpo celeste que pues, se le asemeje a este. Pues, bueno, yo conozco la estrella de la estrella polar, ¿no? que se mueve muy lentamente, que sale muy brillante al atardecer y el lucero de la mañana, que vemos, que es también muy brillante, pero no podría decir más que eso. No tengo conocimiento muy Por la órbita. Vamos a la señora Osu, muchas gracias. Muchísimos cuerpos celestes. Yo quiero pensar que la nube de oro una cosa es un montón de nuestro cuerpos país celestes. es que tenemos la libertad de reírnos todos de nosotros mismos y no tiene que significar absolutamente nada. De hecho aquí me hicieron a mí caricatura, yo me estoy entendiendo. No es desde luego nada más allá de eso. Qué fantástico que nuestro país podamos hacer esas cosas. Yo creo que el día que no lo podamos hacer es así. ¿Acá está el micrófono? Más algo. ¿Qué tanto apoyo se pide aquí en México precisamente para... Buenísimo el apoyo. Sabemos que ahorita ya este cambio que la reforma, y todo esto, esto de la física a pensar más allá, que estar esperanzado. Miren, va a sonar un poco raro. Hoy el presidente Peña Nieto prometió que se iba a respetar la ley. La ley de ciencia y tecnología que se aprobó durante el sexenio del presidente Fox estableció una inversión del 1% del PIB a ciencia. Y durante los sexenios de Fox y de Calderón no se respetó la ley. Ellos la aprobaron, se invierte el punto 3. Entonces, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, él prometió incrementar paulatinamente año con año hasta llegar al 1% al fin de su sexenio. El primer año de su mandato lo incrementó al 18% del presupuesto que teníamos. Es un hecho, pero no estoy tratando. No, es un hecho. Incrementó en un 18% el presupuesto del año pasado, lo cual nos da mucho gusto a la comunidad. Estoy diciendo en serio. Este año la propuesta que se mandó al Congreso fue con un aumento del 14% para ciencia y tecnología. Entiendo fue aprobado. Estamos muy contentos. Lo único que ha expresado recientemente la directora Brenda de Conacyt es que fantástico y que por supuesto que lo tenemos que hacer, así que necesitamos acelerar el ritmo para poder llegar al 1%, pero hasta el momento se ha incrementado el presupuesto a ciencia y tecnología, ese es excelente. Ahora, lo que yo sí puedo decir
en apoyo a este tipo de proyectos, y lo he hecho siempre lo he dicho así. En realidad no siempre es una cuestión de apoyos, no siempre es una cuestión de apoyos financieros. Muchas veces, y en este caso así, es un problema de organización y de forma. Por ejemplo, en México no teníamos, y todavía tenemos muchos problemas, para apoyar proyectos fuera del país. No hay manera, no había manera. No hay manera de apoyar proyectos de más largo plazo que 3 años. Nosotros tenemos 19 años trabajando. Y cuando veo los mecanismos de los proyectos y de financiamiento, no había forma. Pero eso no es un problema de falta de financiamiento, es un problema de forma. Y hemos ido trabajando poco a poco para ir logrando que un grupo pueda involucrarse con responsabilidad internacional. Porque aventarse a hacer un dispositivo que funcione ahí es una responsabilidad que alguien tiene que dar la cara. ¿Cómo lo voy a hacer? Y el día siguiente, si no tienes un equipo, tiene que ir a dar la cara a decir por qué no lo hiciste. Entonces, todos esos son mecanismos que no teníamos, muchos no tenemos y que los hemos ido desarrollando poco a poco. Hay cosas de ese estilo, no es nada más siempre dinero. Hay otras muchas cosas alrededor que sí tienen que ver con eso. Buenas noches. Tengo una pequeña preguntita. Si en la actualidad buscamos energías limpias y renovables, tales como la del sol, una celda solar no capta el 100% de tal energía y en el universo existe la energía oscura, ¿de qué manera podemos captar esa energía? Bueno, la energía oscura y la materia oscura la llamamos así, precisamente no sabemos qué es. Es tan simple, no sabemos qué es, no sabemos de qué estamos hablando. O sea, el 96% de lo que nos rodea es algo que hemos llamado materia oscura. Y luego después la gente propone que se necesita un poco de energía oscura. No sabemos qué es, no sabemos de qué es. Entonces, difícilmente podemos decir algo de eso. Es completa ignorancia sobre prácticamente todo. Entonces, difícilmente podemos pensar en saber lo que las oscuras y pensamos qué es. Ya, es que ya la tengo. Yo primero quería hacer una pregunta sobre, con lo del balance de la energía de positiva y negativa. Me acordó hasta un cierto punto en los números cuánticos del número M, que es parte para la función en la mente, ya sea para que sea positiva o negativa, que se puede, digamos, medir -2, -1, 0, 1, 2, que sería como ese balance que usted se refiere. Luego, mi otra pregunta era sobre cuando fue lo de la inflación. Leí que había varias teorías sobre el Big Bang, y una explicaba que después, por causa de la gravedad, cuando iba a crecer mucho el universo, iba a sí mismo a digamos, como detener su crecimiento. Esa era una teoría, y otra teoría que leí fue que después de que creciera empezaría, pues, digamos, a revertirse, o sea, a hacerse como pequeño. Son mis dudas. Okay. Bueno, sobre el balance de energía es algo muy especulativo, hay mucha discusión. En términos generales, a nivel macroscópico se discute mucho la posibilidad de energías negativas, pero en la mecánica cuántica no tenemos ningún problema con energías negativas. De hecho, como se acaba de mostrar, Higgs es un campo con energías negativas. Eso es lo que puedo decir. En ese sentido, no hay mucho problema conceptual. Va a salir un artículo ahora en los próximos días, que ya me piden cada año, ya también me hicieron de escribir cada año algo sobre Santa Claus. Entonces ahora mandé mi artículo sobre Santa Claus este año y lo van a sacar próximamente, un poco hablando en esa dirección de cómo hace Santa Claus para repartir los juguetes en una sola noche. Si hay 390 millones de niños en el mundo distribuidos y demás, y entonces te voy a recomendar que lo leas ahí, porque hay una aplicación muy interesante de energías negativas que usa Santa Claus para hacer posible eso. Bueno, me lo pidieron ahora como boletín, entonces el CIMESTAT lo manda como boletín de prensa y lo toman ahí los medios. Pero les gusta mucho, entonces aparece por todos lados. Los que he sacado anteriormente han sido ya lo piden. Entonces aparecerá, me imagino, que en la prensa, en diferentes periódicos que toman la historia. Y ya después yo lo mandaría a publicar probablemente a La Crónica o a algún periódico así, ya el artículo completo una vez que haya pasado en el político.
Sobre el otro, la otra pregunta, ¿qué era? Nada más la palabra clave. La gran potencia de gravedad que iba a provocar que se tuviera el crecimiento que podría volverse. Sí. El universo, después de esta inflación, se expande. Todo, como les mostré en la ley de Hubble, todo parece indicar que todos los objetos se alejan de nosotros. El universo se está expandiendo. ¿Hasta cuándo el universo se seguirá expandiendo? Si se estabilizará en una expansión constante, o de pronto se acelerará, así dicen, y se expandirá más rápidamente, o de pronto se contraerá. Son las tres posibilidades que existen, y para poder saber cuál de esas tres es la que está siguiendo nuestro universo, necesitamos medir algo que se llama constante cosmológica. Y la constante cosmológica es algo también extremadamente difícil, que es no solamente difícil de determinar experimentalmente, pero también difícil de entender teóricamente. Hay una gran incertidumbre alrededor de la constante cosmológica. Es una especie de densidad del universo, para hacerse un poco la idea. Si el universo es más denso que un determinado valor, entonces en algún momento la fuerza gravitacional empezará a dominar, y entonces se empezará a cerrar nuevamente y se colapsará. Si la densidad es menor, entonces eventualmente seguirá estable al infinito. Y si no, si la densidad es extremadamente baja y hay cierta densidad de energía ahora, entonces se expandirá aceleradamente. Pero sobre eso tenemos solamente especulaciones y pocas emisiones. Buenas noches. Yo tengo el placer de escuchar con espero todas las energías positivas y negativas me permitan estar el año que entra, y a usted también. Yo estoy aquí principalmente para dar apoyo y solidaridad a una persona que es muy querida para mí y le interesa mucho todo esto, ¿no? Me parece sumamente importante, y yo sinceramente deseo que con el tiempo y los años estar como su señora madre, con todo mi respeto, una plática de un hijo mío que tenga toda la habilidad, toda la destreza y la inteligencia que lo tiene usted. Y felicito a muchos padres. ¿Qué papel jugó la antimateria en la investigación? ¿Qué papel jugó la antimateria? Es una de las preguntas importantes que se plantea el Gran Colisionador de Hadrones. Bien, el Gran Colisionador de Hadrones se plantea, yo acostumbro decir, para resumir, que se plantea 5 grandes preguntas. La primera gran pregunta que se plantea el proyecto es el origen de la masa, y la respuesta ahí está. Hace 3 días se dio el premio Nobel a la respuesta. Otra de las preguntas importantes es el universo temprano, cómo se originó, y es el universo líquido del que estamos hablando, y eso es una investigación que llevará más tiempo. Empezamos a ver un universo líquido, pero todavía no entendemos muy bien eso. Es el programa de Alice. Otra pregunta a la que está abocado un experimento que se llama LHCb tiene que ver con eso que tú acabas de plantear. Y es que cuando el universo comenzó, deben haberse creado la misma cantidad de materia que de antimateria. No hay ninguna razón para pensar que se creó solamente materia. Debió haberse creado la misma cantidad de una y de la otra. ¿Por qué el universo terminó siendo de materia y no de antimateria? ¿Qué pasó con la antimateria? ¿Por qué desapareció? ¿Dónde está? Es una pregunta para la que los físicos tenemos respuestas. Hay respuestas, pero que están poco establecidas, que debemos convencernos, y hay un experimento dedicado a eso en el Gran Colisionador. Es el experimento de LHC. Está haciendo mediciones muy interesantes. Esa idea de acá. Buenas noches. ¿Podrías ampliar el término de si se puede aplicar en el mundo de las partículas subatómicas el término de entalpía, negantropía y... Si las leyes de la termodinámica aplicables a lo macro entran en lo micro? La formulación atomista de las cosas, sí. De hecho, pues claro, no puedo dar una charla muy técnica, pero por ejemplo, este líquido del que hablamos, líquido perfecto, yo les dije que es perfecto porque su viscosidad es muy baja. En esos términos, es porque la viscosidad dividida por la entropía es muy baja, es prácticamente el límite cuántico. Y
y es entonces la viscosidad dividida por la entropía, correcto. Es que lo digo en términos sencillos, viscosidad es el número de Reynolds dividido por la entropía del líquido, lo que establece su naturaleza del líquido perfecto. Sí, la entropía es una característica termodinámica macroscópica que tiene mucho sentido y es algo que llamamos shear viscosity, se llama viscosidad de porte, una cosa así, que es esta viscosidad sobre la entropía, que es la que tenemos que medir. Es el reto de Alice, medir eso para poder entender mejor el universo temprano. Yo me la pregunta, si en el Big Bang cero, si no había tiempo, ¿en qué tiempo habría empezado a correr el tiempo, por así decirlo? O sea, ¿en qué momento? Si no había momentos. Bueno, la idea del Big Bang es que justamente ahí comenzó el espacio y el tiempo. Entonces, los físicos de manera automática ya siempre contestamos a la pregunta diciendo que antes de esto no tiene sentido preguntarse qué había antes, porque no habría tiempo. La pregunta antes y después tiene que ver con el tiempo. Eso se física cuántica que el observador. Por supuesto que hay especulaciones teóricas sobre lo que había antes, el universo que está observando. Sí, el experimento del doble ciego. ¿Quiere preguntarlo? Usted, es que yo me vería muy mal porque la verdad yo ahorita llegué. Yo tengo... Porque ahí influye sobre si alguien estaba viendo esa cuerda y dijo, aquí se mueve, y no me contestó eso. O sea, ¿quién creerá el chispazo? Efectivamente. No, la intención del observador. Las partículas que les mostré ahí son las Z y el W, son partículas de fuerza, son campos de fuerza. El Z es una especie de fotón, es un hermano cercano del fotón. De hecho, en teoría pensamos que son la misma cosa. De hecho, es a raíz de que el Z es extremadamente pesado, el Z es 90 veces el peso de un protón y el fotón no tiene masa, y resulta que son hermanos. Y entonces la gente dice, bueno, ¿cómo pueden ser la misma cosa? Si eso establece la teoría, son la misma cosa, el fotón y el Z. ¿Por qué el Z es 90 veces la masa del protón y el fotón no tiene masa? Entonces es así como surge la necesidad de un campo que es el campo de Higgs. Pero es distinto, el campo de Higgs es otra cosa, no es ni campo de fuerza ni es campo de materia, es un campo distinto. Y la última, se ha hablado mucho de los gases de efecto invernadero, también se conocen otros como los de efecto neutro. ¿Se podrá aplicar algo de estas tecnologías como para aumentar los de efecto neutro? Sería muy interesante para la humanidad. Bueno, en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, hay una gran cantidad de proyectos experimentales. Esos proyectos de los que estamos hablando, los que conversamos aquí, no están abocados a eso, no es ni la preocupación, no pretende encontrar. Pero hay otros proyectos en el CERN que tienen que ver eso. Por ejemplo, hay un experimento que se llama Cloud, que está ahí en el CERN, utiliza el haz, el mismo haz de protones. Cuando uno usa, se lo mandan a ellos tienen un tanquezote ahí grandote, donde controlan con una enorme precisión la humedad, el demás, forman nubes y luego inyectan gases y entonces están estudiando el efecto de los rayos cósmicos sobre ese tipo de cosas. Y ellos tienen un proyecto ya más abocado en esa dirección, pero no es el proyecto del que hablamos. Muy bien, pues yo quisiera no alargar más, seguramente puede haber muchas otras preguntas, comentarios. Yo quisiera agradecerles a todos su presencia, agradecerle a Gerardo. No presenté aquí a Tocayo Jaime Batontario, presidente municipal de Delicias, presencia, que ha estado muy calladito. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos. Para algunos pues hay aquí algunos bocadillos, bienvenidos, muchas gracias, que tengan una buena noche.